Bien, estamos con esta segunda canalización para el Maestro Jesús. Para el lunes de Pascua vamos a intentar retomar donde lo dejamos en la canalización anterior. ¿Qué tal, Adrián? Muy bien, vamos a hacer esta segunda parte con preguntas más concretas sobre algunos milagros. Algunos. Vale, perfecto. Los que se queden pendientes para el año que viene, continuamos. Vale, perfecto. Vamos a canalizar al Maestro Jesús, ¿va claro? Gracias otra vez por esta nueva oportunidad de expresarme. ¿Qué tal, maestro? ¿Preparado para la nueva tanda? Sí, siempre y cuando señalemos como importante que los milagros no existen, solamente una falta de información muy grande que sobre todo en la época hizo exagerar todo mucho más. Pero no existen los milagros para nada. Todo tiene una explicación científica. Lo que ocurre, como digo, es que en una época en la que muy poca gente era culta, yo me había formado durante mucho tiempo y tenía una información que otros no tenían. Sí, todo es ciencia porque Eon es un ser lógico, ¿no? El padre es matemático, y todo es ciencia por el simple hecho de que todo se puede explicar. Todo, no hay nada que no tenga explicación. Otra cosa es que vosotros pretendáis querer saberlo todo con vuestra bajísima capacidad conceptual, porque todos tenemos baja capacidad conceptual, también los espíritus. Tampoco podemos saber todos los espíritus. Te escucho con las preguntas, querido hermano. Está bien, vamos a continuar y sin querer parecer redundante con esta pregunta. ¿Cuándo comenzó a utilizar usted las dotes de sanación voluntariamente y cómo aprendió realmente? Lo improvisé, no es que aprendiera. Lo que aprendí durante mis tiempos atrás fue a captar energías, pero en ningún momento fue algo, como digo, improvisado. Lo que hacía era, mm, cuando veía necesario, cuando creía que tenía la oportunidad de ayudar a alguien, entonces le tendía una mano, literalmente. Estas curaciones que realizaba se producían de forma instantánea. No, para nada, para nada. Todo eso lo ha tergiversado y exagerado mucho vuestras escrituras. Todas tenían un tiempo, prácticamente algunos días, algunas semanas en algunos casos, pero para exagerar todo mucho más, como dije, cuando va de boca en boca, todo se exagera mucho más y se crea una fantasía mítica. ¿Pudo realizar alguna sanación o resurrección o algún milagro a distancia, a kilómetros, digamos? No, 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 no. ¿Con la energía crística era capaz de eliminar patógenos tales como virus o bacterias que generasen enfermedades directamente? ¿O era por la Realmente, potenciación del aura? claro, es eso segundo, realmente. No era yo el que eliminara ningún virus ni ningún patógeno, sino que es el sistema inmune de la persona con esa aura potenciada el que luchaba contra la enfermedad. Fíjate que hay una cosa que no aparece en vuestras escrituras, que es todas aquellas personas a las que yo intenté salvar y que no pude, porque yo era humano y no pude. Pero las escrituras están escritas por personas a las que le interesa potenciar mi figura y no van a ensalzar mis defectos o mis errores. Intenté en muchas oportunidades cosas que no logré. No logré porque la persona no tenía fe, porque la persona no creía o porque la enfermedad que tenía era mucho más importante y no era reversible. También es cierto que me ayudaba mis conocimientos de medicina que tenía para saber si la enfermedad que tenía era superficial o no y si tenía posibilidad de ser salvado. Por ejemplo, una de las primeras cosas que hacía era era cruzas la mirada con la persona enferma
Y si de verdad veía que tenía fe y veía que la enfermedad en un diagnóstico simple por encima, externo, veía que no era nada grave, sabía que se iba a salvar. Pero había ocasiones en que sabía que la enfermedad era demasiado grave o veía que la persona no tenía fe y sabía que no lo iba a lograr y directamente a esas personas no lo intentaba para no para no enseñar demasiados defectos, demasiados errores a mis seguidores, porque la fe es débil y se quiebra rápidamente. Y por eso, cuando intentaba de alguna manera, si veía que no tenía manera, no intentaba sanar, pero aún así, en algunas ocasiones me equivoqué. Para conseguir la fe tan sólida que usted consiguió en vida, ¿qué se necesitaba? ¿Conocimiento, experiencia, base de datos? La iluminación, eso se necesitaba. Te lo aseguro, querido hermano, que una vez entras en esa ola de iluminación, en ese bautismo que tuve, cuando tomé la energía crística, ese momento fue para mí revelador. ¿Está bien? Maestro, en cuanto a las sanaciones de ciegos, leprosos y paralíticos, y de muchos otros enfermos y enfermas en general, ¿qué nos podría comentar? ¿Había diferencias en cuanto a Os, cómo ayudaba a os, unos y a otros? ¿O todo os era podría comentar, producto de la energía crística? os podría comentar, fíjate que no sané a tantas personas, no sané a tantas personas, no lo hice. Había muchas personas que no estaban enfermas realmente. Había personas que realmente venían con lepra y no tenían lepra realmente. Lo que había era una falta de higiene tan grande, tan grande, tan grande en la época, que había personas que estaban directamente carcomidas por insectos, que estaban llenas de piojos, que estaban llenas y directamente les mandaba que se asearan, que tuvieran una higiene, que se lavaran y de repente veían que se habían curado y yo les decía, te vas a curar, ve y límpiate, limpia tus pecados, límpiate. Y la persona de repente estaba bien y no tenía ningún tipo de enfermedad. Había mucho desconocimiento y mucha ignorancia también en la época. Aparte, gracias a que yo había estudiado tiempo atrás, yo, por ejemplo, sabía que la lepra no se podía contagiar con el tacto con la otra persona, cosas que los demás no lo sabían. Mis seguidores me decían, no, pero cuidado maestro, no lo toques, leproso. La lepra era una auténtica plaga, incluso en épocas posteriores a lo que yo estoy comentando. La lepra se la temía muchísimo y en cambio yo era capaz de tocarlo sin ningún tipo de problema y mis seguidores se tiraban de los pelos literalmente. Confía en mí, ten fe en mí. No era porque se pensaban que yo era inmune o qué sé yo, y no tiene nada que ver. Se trataba simplemente de que yo tenía conocimiento y de la misma manera pude estudiar con los mejores en muchísimas materias. Al saber de medicina sabía, como digo, de enfermedades. Muchos no tenían lepra, como digo. Había personas que venían paralíticas y realmente no estaban paralíticas, sino que eran presa de enfermedades psicogénicas, que son enfermedades engrámicas, que de alguna manera son potenciadas por su mente. Entonces directamente yo sabía que tenían la capacidad para vencerlas con su fe. No eran personas tan paralíticas, o sea, tenían alguna parálisis parcial o concreta, pero no es todo tan exagerado como se cuenta. Esas mismas personas lo Y es, exageraban y por eso estaban tan mal. muchas sí, lo exageraban porque eran enfermos imaginarios. Eh, con sus engramas era como que se agravaban las enfermedades y muchos simplemente necesitaban fe. En el momento en el que creían que podían caminar, de repente caminaban. Entonces yo les decía, levántate y camina, pero porque me daba cuenta de que la persona no tenía una enfermedad real, porque me daba cuenta que además la parálisis era parcial, no era una parálisis como las que nos han contado. No tiene nada que ver tampoco con eso. Y lo mismo con los ciegos. Había ciegos que no estaban ciegos, lo que tenían era una falta de visión parcial,
debido a problemas en la córnea o cualquier cosa que con energía crística directamente les mejoraba y esa vista que tenían mínima, reducida, de repente aumentaba en claridad. Pero como muchos directamente tenían suciedad y los mandaba a limpiarse los ojos y directamente empezaban a ver, pero era un tema de higiene. No sanía tanta gente como la que se dice. La mayor parte de gente eran personas con patologías o bien imaginarias o bien era simple tema de higiene. Entonces, para que quede claro, ningún paralítico real fue sanado. Sí, sí fue sanado, pero eran parálisis parciales, parciales. De, por ejemplo, Hubo un par de personas con parálisis parciales en una pierna y en otro caso en las dos piernas que logré con energía crística y lógicamente con ese efecto placebo que yo llamaba fe, revertirlo. Pero en muchos otros casos, como digo, no eran parálisis, ni siquiera eran prácticamente reales, eran imaginarias. La persona se creía realmente que estaba mal. Era una época, además, muy exagerada en cuanto a enfermedades. La gente tenía mucho miedo, se exageraban las hipocondrias, y en cuanto a la lepra, las enfermedades psicosomáticas, por ejemplo, que son las enfermedades que son reales pero que son agravadas por la hipocondria. Había de todo. se aplicaría lo que se ha comentado antes de la mejor. Sí, se puede llegar a revertir algunos patógenos con la energía crística y sobre todo con el aura de la persona. Así es. Pero solamente ocurrió un par de veces y fue más mérito suyo que mío, como digo. Uh-huh. Y no fue de golpe, sino que fue con las semanas que el leproso recuperó. Y luego cuando lo vieron bien, se acordaron del contacto que tuvieron conmigo y me lo atribuyeron. Y entonces empezaron a decir que fue de golpe y súbito y no tiene nada que ver. Hay mucho misticismo en esto. Ajá. Uno de los milagros se comenta en Mateo 9, 20, 22 y dice así: y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. ¿Qué sucedió? ¿Qué problema tenía la mujer? La enfermedad se llama menorragia. Tiene que ver con un problema menstrual y que provoca sangrados mucho más excesivos y recurrentes. Y yo no hice nada. Muchos de esos problemas menstruales tienen que ver con el estado de ánimo de la persona, el distrés en el que se encuentra, son problemas emocionales. Esa persona se encontraba tan agitada porque su fe era tal, se notaba tan agitada simplemente con haber podido rozar mi manto que ya directamente se recuperó. Fue placebo. Sí, así es. No tuvo contacto con energía crística al tocar su manto. No, 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 para nada. Tenía que haber tocado directamente, o sea, necesitaba el tacto para conectar con la Sí, energía. pero directamente este tipo de problemas menstruales tiene que ver siempre con el estado de ánimo de la persona y con aspectos emocionales. Fue ella que se sintió tan contenta. Fijaos cuando vosotros le pedís un autógrafo a un jugador de fútbol. Uh-huh. Para la época y para muchos yo era lo máximo. Entonces era como que el simple contacto conmigo se agitaban de una manera tremenda. La euforia le salvó, se podría decir. Claro, esa euforia era la que revertía muchos de los problemas de las personas a las que me acudían. Personas que estaban a mi lado y simplemente me tocaban y de repente sanaban de algo, o personas que les pedía que por favor les ayudara y simplemente se curaban ellos mismos. La mayoría de veces era así. ¿Un porcentaje, se podría decir? Un 75-80% de los casos fueron así. Según los escritos, Jesús obró 3 resurrecciones a la suya propia.
Una a una niña de 12 años, que Jesús afirmó que no estaba muerta, sino solo dormida. Otra al hijo de la viuda de Naín. Y otra a Lázaro de Betania, que ya se comentó por el propio espíritu de Lázaro, en canalización con Raúl también. ¿Llegó usted a resucitar o a reanimar de la muerte a estas personas? Reanimar, porque ni siquiera no están muertas realmente. Reanimar como mucho. Hubo incluso en un caso en el que directamente no estaba muerta, estaba literalmente dormida. ¿Cómo, Pero la gente tenía muy poca, fíjate que la gente tenía muy poca noción de la muerte. Ahí era habitual en la época deshacerse de cadáveres, enterrar a cadáveres que estaban vivos, personas que estaban vivas todavía, pero que por algún motivo habían colapsado. estaban en Yo en coma? muchos de estos habían colapsado. Yo lo hacía mucho. Habitualmente cuando me pedían este tipo de cosas, lo que hacía era esperar. Y mientras yo conversaba y trataba de paliar el dolor de esas familias, esperaba un tiempo prudente y muchas veces eran las personas mismas las que reanimaban. No reanimaban como dicen las escrituras, no es que de repente ya se encontraran bien, simplemente abrían los ojos, pero se encontraban mal todavía, y solamente su fuerza hizo que se salvaran algunas. Otros con el tiempo terminaron empeorando en la enfermedad y terminaron sucumbiendo. Y en el caso de esta niña, ¿usted intuyó que estaba bien o lo percibió, lo vio? Le, Tenía mucha idea de medicina y sabía cuando una persona estaba muerta y cuando no. le tomó el pulso, le vio la respiración. Sí, así fue, las dos cosas. Y la gente me decía que estaba loco, que estaba muerta, que cómo podía decir eso. Ujú. Estaba viva, lo afirmo contundentemente. Se había desmayado, había perdido el conocimiento, pero estaba viva. Y en los otros dos casos sí que hubo reanimación, Sí, hubo reanimación, pero mediante la energía crística o con una reanimación. mediante la energía crística directamente. ¿Y usted qué hizo en esa reanimación? ¿Le puso las manos? Le puse las manos y traté de aumentarle su campo áurico que prácticamente estaba ya al mínimo y esa descarga de energía provoca que la persona recupere el pulso. Similar a una desfibrilación. Sí, muy similar a los aparatos que hoy utilizáis en vuestra medicina, pero no necesitaba aparato alguno. De todas maneras, fue en algunos casos, hubo algunas otras personas que no reanimaron y esas no os las cuentan. Como también había, como digo, un par de personas que directamente colapsaron y con el tiempo concreto ellas solas abrieron los ojos. Pero en esa imposición de manos se notaba como una descarga eléctrica. Fíjate si la gente tenía fe, que directamente yo estaba consolando a las familias. No os preocupéis, dejádmelo a mí. Yo estaba intentando hacer tiempo porque sabía que en muchos de estos casos las personas estaban vivas todavía y se las enterraban vivas. Muchas veces no esperaban. Entonces directamente la persona abría los ojos, el paciente, el enfermo, y como yo estaba ahí, ya me atribuían a que había sido yo el que había hecho algo, que solo con mi presencia. Oh Señor, gracias a que usted ha venido se ha salvado mi hijo. ¿Cuántas personas reanimó a lo largo de su vida? Fueron 6 personas. Reanimaciones directamente, ¿no? No, 6 personas refiriéndome a lo que vosotros habláis de resurrección o resucitación, pero directamente reanimar apenas fueron 2 personas. Reanimar, 3 personas. Reanimar por energía crística solo fueron 3 personas. Y Las otras 3 no. las otras conocieron un método de resurrección. Fue natural, como estoy diciendo, yo no tuve que intervenir. Ah, vale. ¿Cómo lo hacía? ¿Ponía sus dos manos en el tórax de la persona? Sí, o un poco separadas, simplemente tocando el aura. ¿También lo realizó con animales? No, no, nunca. Y es verdad que se nota como una descarga
En ese momento es muy similar a la desfibrilación. Sí, la descarga eléctrica. ¿A qué edad fue la primera vez que reanimó con energía crística a una persona? 32 años. Por otra parte, ¿es verdad que realizaba exorcizaciones a personas endemoniadas? No, la mayor parte de personas tenían ataques epilépticos. Simplemente eso. Y ¿Y la epilepsia curaba con la muchos, energía crística o no? no, directamente la mayor parte al verme era tal la euforia que sentían que terminaba el ataque y entonces me lo atribuían a mí nuevamente, pero nada que ver. Y muchas de estas personas luego continuaban teniendo ataques epilépticos con el tiempo. Pero ya lo que se quedó en la imagen pública es esa persona retorciéndose en el suelo y cómo mi presencia hizo que parara ese ataque. Y ya empezó a correr la voz. No tiene nada que ver con demonios. Y- Aparte, los demonios no pueden poseer a nadie si la persona no lo permite. ¿Pero esto le ocurrió alguna vez en su vida? ¿Vio a alguna persona que permitiese ser poseída y usted la ayudó? No, muchas personas incluso no tenían ni siquiera ataques epilépticos, sino que lo que tenían era rebrotes de roles del ego, y yo lo que hacía era calmarlos, que les calmaba esos roles con amor y con tranquilidad. Yo te escucho, hermano, libérate de tu pecado. Y directamente la persona sanaba, pero no era que sanaba, sino que le calmaba los roles en ese momento. Era como psicointegración, diríais vosotros. Ujú. Hubo personas que decían expulsar demonios en su nombre. Nada que ver. Nada, pero nada que ver, ¿no? Nada que ver. Había personas, como digo, que tenían muy mala opinión sobre mí y se decían muchas cosas de forma muy reactiva. En aquella época, una persona muy reactiva ya era un problema, una persona con un problema de hiperactividad, un trastorno de cualquier tipo mental y todo eso se junta con tener una mala opinión mía y como están blasfemando contra mí y creían que yo era el único hijo de Dios, le daban todo un halo de misticismo alrededor. La gente necesita creer en, en demonios porque necesitan creer en ángeles. Es así. Ujú. Si no existe el demonio, no puede existir el ángel. Para la mente de las personas, la mente de las personas es bipolar, está repartida. Para existir el bien tiene que existir el mal. No, Solo puede existir mi padre existiendo Lucifer, que no tiene nada que ver, no existe esa figura. no creían en sí mismos, ¿no? Sino que creían más en agentes externos que le dieran las cosas y no en sí mismos para ir a buscar las cosas. La gente era, no sé si decir muy cómoda, porque hasta cierto punto me parece más cómoda la gente hoy que teniendo internet y teniendo todo lo que vosotros tenéis de tecnología, pues todavía continúan buscando temas externos que justifiquen cosas. En aquella época, por lo menos, era más un tema de falta de información y de ignorancia, más que otra cosa. Ujú. Bueno, hoy también hay mucha falta de información e ignorancia, a pesar de que hay tanta información, ¿no? Porque la gente no busca. Sí, pero tenéis una cantidad de información que ya me hubiera gustado a mí tenerla en aquella época, con lo curioso que era. La verdad es que la diferencia de información que hay ahora es muy diferente, mucho más. En el suceso conocido como el milagro de las bodas de Caná, donde se dice que usted convirtió el agua en vino, ¿qué ocurrió? No ocurrió nada de todo eso. Simplemente no, es un tema que no existe en sí, no tiene sentido ese episodio. Yo directamente, eh, cuando nos quedamos sin vino, lo único que les propuse, solo hice una proposición y ya está, solamente les dije que dentro de las vasijas había mosto que había quedado de la uva y de alguna manera yo sabía simplemente dije que llenaran las vasijas con agua y luego removieran bien el mosto
y de esa manera quedó nuevamente vino. Hay que tener en cuenta que era una celebración muy importante con muchísimas personas y de alguna manera se quedaban muchas cestas, muchas sobras siempre del vino en las vasijas, en el fondo. Entonces, juntando todo esto y virtiendo agua, aparte la parte que quedó era lo que le daba más sabor, hizo un vino mucho más espeso y por eso parecía que el vino era de mejor calidad, realmente era de mejor calidad, pero simplemente vi eso y comenté lo que tenían que hacer, yo ni siquiera hice nada, lo hicieron ellos, lo hicieron la gente que preparaba esto, los dueños de la casa. Y como yo estaba cerca y yo lo sugerí, pues dijeron que había convertido el agua en vino, pero no, era vino, seguía siendo vino. Vaya, pues fue una exageración porque no quedó escrito como un milagro, ¿no? No quedó escrito como sugerencia. Como digo, allá por donde yo pasaba se exageraba todo. Está bien. Pero Ellos pensaron de verdad que era un milagro, se lo creyeron de verdad pero los apóstoles que lo creyeron que fue un era. milagro. Sí, 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 totalmente. Todo el mundo en esa celebración, y era muchísima gente. Piensa que se pudo incluso hacer 20 litros de vino más, de todas las restas que habían quedado, todas las sobras. Eran muchísimas vasijas y muchísimas personas, y había quedado muchas sobras. Era una barbaridad. Y pensaron que yo había hecho un milagro, como digo, yo no había hecho nada. Y lo creyeron sin más. No le preguntaron cómo lo había hecho o algo así. No, 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 para nada. La gente no preguntaba, la gente no tenía curiosidad, aparte, ¿cómo le iban a preguntar al Hijo de Dios? No le iban a preguntar nada, a mí no me preguntaba nadie nada. Me tenían un respeto gigante, era todo muy deificado, muy divinificado, ¿no? No, no me preguntaban nada, directamente todo lo atribuían a algo divino que solamente yo podía saber. ¿Cómo ellos, que eran simples mortales, podían saber algo divino? Eso pensaban ellos en sus cabezas, no tenía nada de divino. Se trata de tener conocimiento, de haber estudiado. Yo he podido participar en cómo se hace el vino en distintos lugares y he sabido cosas que otros no sabían simplemente. Pero la gente le tenía miedo a usted. Un respeto muy grande, miedo no, para nada, seguramente porque yo era muy cálido y trataba de transmitir amor. Miedo no. Era como una baja autoestima. ¿Cómo van a saber ellos algo que es divino? No pueden saberlo. Luego no tenían ningún tipo de problema en llevarme la contraria, casualmente, ¿no? Porque de la vida, como dice este querido receptáculo, todo el mundo es experto y todo el mundo sabe, ¿no? Ujú. Pero milagros, hechos divinos, nadie se atrevía a cuestionarme. Nadie. En el episodio conocido como la pesca milagrosa, usted realiza una enseñanza mediante una charla subido a un pequeño bote de pesca que se encontraba en la orilla. Ese bote era de Simón Pedro. Al terminar, según la historia, le dice usted a Pedro que lleve la barca aguas adentro y que lance las redes. A lo que Pedro dijo, según comenta la Biblia en Lucas 5:11, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudar, y vinieron, y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Pero Jesús dijo a Simón: No temas, desde ahora serás pescador de hombres. ¿Qué nos podría comentar sobre este episodio, querido maestro? Pescador de hombres porque era muy importante que él enseñara la palabra, abriera conciencias. Ese episodio no tiene nada tampoco de espectacular, querido hermano. Simplemente conocía de pesca, me había instruido mucho en la pesca y simplemente lo conduje al mejor lugar.
Ese suceso se da en Betsaida y yo sabía perfectamente el mejor lugar en el que tal y como estaba el agua, pude estudiarlo y pude saber dónde habría peces. Pero es un tema simplemente de conocer las personas que pasan mucho tiempo en el agua y que tienen la mente abierta para aprender, aprenden cosas. Pero hay gente que no la tiene abierta para aprender. El lago de Bethsaida No tienen era ningún misterio. el Tiberíades. Sí, sí, correcto. Muy bien, maestro. Muchísimas gracias y Yo muy sabía el amable. mejor lugar en el lago para encontrarlo. Simplemente decirte que fíjate que la energía crística es una energía sanadora, es una energía constructora, sanadora. No tiene nada que ver con todo lo que se le ha, todo lo que es, todos los poderes que se le han dado. Fíjate concretamente cuando se dice que echó para una tormenta, que directamente la tormenta cesó sin más, y yo no hice absolutamente nada, y me lo atribuyeron a mí. De hecho, no es que yo parara la tormenta, ni tampoco que parara súbitamente, sino que fue con el tiempo. Todo esto está muy exagerado porque aparecía yo ahí y con mi figura todo se exageraba, pero no tiene tampoco nada que ver. De la misma manera que el tema de los panes y los peces. No se trata, como erróneamente se ha creído, de que los panes y los peces se multiplicaran. Tampoco de que yo los extrajera de ningún universo paralelo, como se pudo decir. No tiene absolutamente nada que ver con todo eso. Directamente se trata de una metáfora. Había mucha gente que estaba hambrienta de tener conocimiento. Y entonces yo les di conocimiento, les di charla, les di conocimiento, les di la palabra. Estaban hambrientos. El pan era la palabra. Es algo metafórico, simbólico. Esos dos momentos de multiplicación de panes y peces no tienen ningún sentido tampoco. Como digo, es completamente metafórico esa parte. No es real, no es un episodio real. No lo es, pero los evangelistas lo han plasmado de esa manera y luego la gente los estudiosos que lo han estudiado, lo han tomado literalmente y no tiene nada que ver. La energía crística es una energía sanadora, como digo, y solamente eso. Gracias por todo, querido hermano. Nos vemos para más tema con esto que vosotros llamáis milagros, cuando quieras. No hay milagros, ya lo podéis ver. Hasta la próxima. Hasta todo momento. Toda mi luz.